a Conexiones. Es viernes 1 de diciembre de 2017. Estamos prácticamente en la recta final del término de 2017. Este año prácticamente se nos está yendo. Gracias a ustedes que nos acompañan a esta hora de la tarde. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Saludos a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. También a quienes nos acompañan en la zona oriental de nuestro país a través de la señal abierta de Canal TVO, Canal 23. En las plataformas digitales también nos acompaña la transmisión en vivo. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en la plataforma Periscope de Twitter, y la tercera opción que tiene usted, descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Dos números estarán habilitados: 2263-0023, 2264-9179, que está ahora apareciendo en pantalla para que tomen nota y consideren la posibilidad de participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta tarde. Antes de presentárselos, quiero mostrarles los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación de nuestro país. La prensa gráfica en este viernes titula en su madera: el país estancado en salud y educación, informe muestra 5 años sin avances e indicadores sociales. La foto destacada: la situación de violencia y tensión en Honduras, el Tribunal Supremo Electoral o de Elecciones, que no ofrece un informe final de elecciones presidenciales celebradas el domingo anterior. Esto está en proceso, mostraremos adelante unas fotos. El país registra un estancamiento en el área social. Ese es el detalle un poco de las estadísticas que está mostrando la prensa gráfica en esa investigación. La población que confía más en las mujeres candidatas también piden que Sánchez Trejo deje la presidencia de FEDAES. Estos son como algunos de los temas que están ahí planteados en agenda. Tenemos un pequeño inconveniente en la imagen que está viendo usted en este momento. Pero bueno, queremos mostrarles un poco los temas que han estado en agenda. La fotografía de lo que está ocurriendo un poco, esto es de la situación que se vive en este momento bastante tensa en Honduras, luego de la elección presidencial en ese país, donde prácticamente 5 días después y todavía no se tiene resultados, y eso ha sometido a ese país a una verdadera tensión. Ya se habla pues obviamente de heridos, incluso de muertos en el marco de la tensión que se está viviendo en ese país centroamericano. Estas son algunas imágenes que hemos recogido de redes sociales, de medios de comunicación de ese país, que muestran la efervescencia, la actividad que hay en este momento en el cierre de muchas calles, incluso saqueos a centros comerciales que han ocurrido en ese país centroamericano. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Astor Escalante, reconocido abogado de nuestro país, también analista político. Astor, es un gusto que esté con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, William. Un gusto compartir de nuevo conexiones con este programa, con tu persona, y estamos a la orden pues para tus preguntas. Bueno, perfecto. Tenemos bastante de qué conversar. Esperamos que en los próximos minutos, ojalá que se pueda incorporar con nosotros Jorge Villacorta, ex dirigente político y analista, que también está invitado a Conexiones. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central para central, desde luego San Salvador, Santa Tecla, Belliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca y Sensuntepequi, y en el oriente de El Salvador, en la zona oriental, San Miguel, Centro, Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, dicho esto, Astor, para comenzar, bueno, creo que es relevante hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el vecino país de Honduras. Vamos a ir analizándolo despacio. Creería de que hay bastante para analizar, sobre todo por las consecuencias, las implicaciones que tiene el caso hondureño. ¿Cómo puede esto permear o más bien afectar la estabilidad, la relativa estabilidad que hay, por ejemplo, en los países de Triángulo Norte? ¿Qué mensajes se está mandando para Guatemala, para El Salvador? Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero para comenzar, ¿cómo has observado lo que está pasando en el vecino país de Honduras? Algunos sugieren de que prácticamente, bueno, se ha sometido a ese país a un verdadero caos, y a raíz, el punto de partida ha sido, por ejemplo, el intento de reelección, que ya no es un intento, sino que ya es un hecho consumado, de Juan Orlando Hernández. No constitucionalmente estaba inhabilitado para participar como candidato presidencial o reelegirse, sin embargo, optó por continuar en ese proceso. Algunos sugieren que ahí se ubica como la parte neurálgica de este caso, pero bueno, tu opinión. Bueno, yo ciertamente comparto que ese es, digamos, el eje transversal, el núcleo del problema que se está dando en el vecino país de Honduras, porque la Constitución pero muy claramente, la Constitución hondureña no permite la reelección presidencial.
entendiendo por esto, para que lo captemos todos, para que lo comprendamos todos, es que el presidente que en ese momento está siendo presidente no puede reelegirse para el periodo inmediato, digamos, futuro, ¿verdad? Próximo. Entonces, esa prohibición, ese impedimento constitucional está bien claro en la Constitución de Honduras, pero aún así creo que intereses políticos, intereses probablemente también económicos en Honduras y el propio protagonismo del actual presidente, pues manipuló, diría yo, el Tribunal Constitucional de Honduras, o la Sala de lo Constitucional, digamos el tribunal máximo en hacer constitucional en Honduras, y este tribunal constitucional analizó que podía perfectamente ser reelecto, ¿verdad? Analizó el artículo, si no estoy equivocado, el artículo 259 de la Constitución hondureña, y dijo, bueno, usted puede ser propuesto, puede contender políticamente como candidato presidencial. Eso, William, realmente es un manoseo de la Constitución, es una interpretación abusiva de la Constitución, en este caso de Honduras. Ese es el riesgo que existe realmente cuando vos le entregás, digamos, un poder descomunal a algunos magistrados de tribunales constitucionales o de salas de lo constitucional que consideran que el tenor de la Constitución puede ser, digamos, interpretado más allá de la claridad específica y concreta que la misma Constitución establece. Yo con esto no estoy diciendo para los conocedores del derecho, y principalmente para los conocedores del derecho constitucional, sí, no estoy diciendo que no se posibilite magistraturas de salas de lo constitucional o de tribunales constitucionales, tribunales supremos constitucionales, que digamos hagan una interpretación progresiva, se le llama, del texto constitucional. Yo no es que me oponga a eso, sí, pero realmente digamos, lo que está claro no necesita lentes, dice el refrán popular, y el artículo 259, si no estoy equivocado, de la Constitución hondureña claramente dice no puede haber reelección. Entonces allí realmente se empieza como a trastocar un poco, y empieza, digamos, los dos partidos un poco tradicionales de Honduras, ¿verdad? Sí. El partido oficial y el partido de oposición empiezan una pugna, y cualquiera podría haber pensado que el partido de oposición, digamos, estaba como debilitado, sí, ¿verdad? Hay lecciones que las entendieron y las aprendieron de lecciones pasadas, y se demostró que el partido de oposición en Honduras, el movimiento y la coalición prácticamente, porque no es un partido, la coalición, claro, que hicieron es una coalición muy fuerte. De acuerdo. Astor, un poco lo que está ocurriendo, porque parece que al final estas conductas ya trascienden a más allá de si es izquierda o es derecha. Sí. Me refiero a los intentos siempre de la reelección, a pesar de que la Constitución de los países los prohíbe, siempre se va encontrando una especie de subterfugio para poder participar. Ha pasado esto en Honduras y ya vemos lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? El nivel de efervescencia, de tensión política que hay en ese país, grave, bastante grave, ¿no? Prácticamente este día no ha habido actividad comercial, no ha habido ningún tipo de actividad en Tegucigalpa, y en muchas... Está paralizado prácticamente el país. Y quería traer un poco a colación el hecho de lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. Sí. Evo Morales se sometió a todo un proceso, incluso fue un referéndum, la gente dijo no queremos reelecciones, dijo que iba a respetar ese resultado, y ahora prácticamente está siendo habilitado por un tribunal constitucional para que pueda participar. Es decir, estamos ante unas situaciones y hechos recurrentes donde entonces los tribunales de justicia se roban ciertas facultades, no sé si hasta dónde, analicemos esa parte. O pueden ser manipulados. Sí. Allá en Bolivia, allá en Honduras, acá en El Salvador. Es decir, hay riesgos porque
los tribunales constitucionales o las salas de lo constitucional, por ejemplo, en nuestro caso, el máximo, digamos, administrador de la justicia constitucional es la sala de lo constitucional. Y nuestra organización judicial establece que la sala de lo constitucional es una más de las diferentes salas, la sala de lo civil, la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo y la sala constitucional. Entonces, una de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia. No tiene el calificativo de Tribunal Supremo Constitucional o Tribunal Constitucional. Se entiende que en materia constitucional acá, para decírselo a la gente, es la sala de lo constitucional la que determina si una norma, si un decreto, si un reglamento es o no constitucional. Pero es el riesgo, Sí, cuando... En este caso, perdón, solo un paréntesis, esto es diferente a lo que tiene Guatemala, ¿no? Es diferente porque en Guatemala, después de la sala de lo constitucional, hay un tribunal constitucional que es el que define, ¿verdad? Pero siempre puede existir como problemas porque, yo te voy a decir un ejemplo concreto. Esta sala de lo constitucional nuestra interpretó que una misma asamblea legislativa no puede elegir 2 veces fiscal general de la República, pero es una interpretación y la Constitución no lo dice. Mira, esa es una interpretación. La Constitución de Honduras está yendo un poco más allá entonces en este caso particular de lo que establece la Constitución. Sí, porque la Constitución no se lo dice. Aquí se le puede justificar y se puede decir que es una interpretación progresiva y que la sala ha analizado de quién deviene realmente el poder y que el poder deviene del ciudadano y que digamos en una valoración democrática es el ciudadano el que tiene que manifestarse y el ciudadano, dice la sala, pero te estoy como parafraseando algunos retazos de esa resolución, te dice, bueno, en este caso específico el pueblo salvadoreño eligió una asamblea legislativa por 3 años, ¿verdad? Y la elige por 3 años para que allí ejerza su mandato. Y entonces dice la sala de lo constitucional, entonces ¿por qué elige 2 veces a fiscal general de la República? Para ponerte un ejemplo. Sí, claro. Entonces, pero es una interpretación. Esa misma interpretación hace Honduras, o parecida, diciendo el presidente actual es reelegible. Muy a pesar de que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección. De que la Constitución lo prohíbe, exactamente. Y hay una disposición, casi en todos los textos constitucionales, que te dicen que los funcionarios no pueden hacer más allá lo que la ley específicamente les permite. Entonces, desde allí viene el problema de Honduras. Claro, cuando se desarrolla la campaña y toda la cosa, creo yo que fue uno de los descontentos de la población hondureña para decir cómo vamos a reelegir o a elegir a una persona que está trastocando la Constitución, que está manoseando la Constitución, aunque haya sido un tribunal constitucional el que haya fallado. Entonces, muchas de las informaciones, las estadísticas, las encuestas, planteaban que el candidato, ¿cómo es el apellido? Nasrallah, que es como de origen extranjero de Honduras, no es de sangre hondureña, digamos, pero iba ganando ese hombre de 64 años, ¿verdad? Periodista y hombre de la televisión y hombre de programas de diversión y todo, iba ganando y de repente empieza un retraso en el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Si vamos por partes, entonces, ya hicimos el análisis en términos constitucionales, ¿no? Sí. Evidentemente, entonces, es para decir, zanjar esa parte. Un tribunal constitucional correcto lo declara inconstitucional, incluso a él ya nombrado presidente. Vale, perfecto. Entonces viene, pero finalmente lo autorizan, participa Juan Orlando Hernández en la elección, como reelección entonces, y al final tenemos lo que tenemos. Y ahora viene la parte entonces de el Tribunal de Elecciones de Honduras, el papel que está jugando en este momento, ¿no? Exactamente. Que
ciertamente varios sectores, ¿verdad? Y yo coincido con eso, dicen que el papel que está haciendo el Tribunal Electoral de Honduras es un papel nefasto, es un papel inaceptable, ¿verdad? Es un papel que está haciendo el Tribunal Electoral de Honduras que deja demasiado que desear, porque una elección presidencial es mucho más fácil que una elección de consejos municipales y de diputados. Y mucho más fácil que la que tenemos nosotros con todo el tema de... Sí, y mucho más fácil... fragmentación del voto, ¿no? En sí, el caso de los diputados. Y también mucho más fácil que la que tienen los hondureños, porque en Honduras también se vota ya en sábana por diputados, pero no hay ese... Pero no es el caso. No es el fraccionamiento que aquí se le ocurrió también a esta sala de lo constitucional, que vos, William Meléndez, tenés la capacidad de que tu voto se divida. Si se te antoja, votas por los 24 candidatos que van por San Salvador por un partido político, ¿va? Y si se te antoja hacer voto cruzado, es decir, el voto ya no es, digamos, único, ¿verdad? Es una cosa extraña la que hizo la sala, porque te dice, bueno, usted puede votar por la cantidad de personas que quiera. Bueno, de hecho sí hay un reconocimiento, incluso expertos, analistas en el tema electoral te dicen de que efectivamente tenemos uno de los procesos electorales mucho más complejos, en el caso de diputados, ¿no? Sí, pero... La complejidad dada por ese Pero hecho. hasta puede ser irracional, porque digamos, imagínate una persona que sea prudonista, ¿verdad? Desordenada, y dice, bueno, yo voy a votar por los 24 de este partido y como puedo hacer voto cruzado, puedo votar por aquellos, o sea, digamos, esa fracción, o sea, tu voto vale 24 preferencias, por ejemplo, si solo votaras por un partido político, y si se te ocurre votar por otro, o sea, es un tema extraño que generó la Sala de lo Constitucional, y que en este caso concreto le está dando dolores de cabeza y le va a dar dolores de cabeza al Tribunal Supremo Electoral de nuestro país. Y ya lo veremos más adelantito también eso, porque me interesa que hablemos lo local. Lo nuestro. Pero entonces, entonces el Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras tenía mucho más fácil el proceso de conteo de votos. Sí, porque mira... Algunos dicen que lo que hay en el Tribunal de Elecciones en Honduras es incapacidad, o efectivamente lo que hay es un dolo o una acción deliberada ya para favorecer a uno de los candidatos. Hoy estamos ya a viernes y todavía el resultado final no se ha dado. Justo en este momento estarían comenzando... el escrutinio final. Exactamente. Sí, pero ¿cuándo fueron las elecciones presidenciales? Si fueron hace 3 días. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y solo eran 2 candidatos. Bueno, había otro candidato, pues, pero los candidatos principales, ¿verdad? O sea, no costaba decir, bueno, el candidato del partido oficial, Juan Orlando Hernández, tiene tantos votos, el candidato en Nasralla tiene tantos votos y el otro, o sea, porque solo era presidencial la elección, no eran sábanas como nos va a tocar aquí en unos meses, prácticamente a la mitad del año del 2018. Entonces, algunos sectores dicen, y con sobrada razón, que probablemente haya como la intención deliberada de atrasar un poco ese conteo final para probablemente favorecer a uno de los 2 candidatos. Y en este caso a Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández. Eso es lo que la gente está diciendo. Sí, interesante, ¿no? Porque más allá, digamos, y bueno, lo platicábamos antes de comenzar la entrevista y te decía, bueno, pero ¿qué pasaría si en un momento determinado, por ejemplo, el conteo final que hace el Tribunal Supremo Electoral es muy fidedigno y los organismos internacionales supervisan y dicen efectivamente este es el resultado? Pero a estas alturas, con el nivel de inestabilidad, hablemos después de la pausa de ese tema, y me interesa poner un poco en perspectiva, Astor, cómo se está viendo el caso hondureño respecto de Triángulo Norte, ¿no? Porque esto genera un nivel de inestabilidad que me imagino que incluso Estados Unidos, que siempre ha estado poniendo los ojos sobre Triángulo Norte, estará preocupado por el nivel de inestabilidad que genera, narcotráfico, el terrorismo, etcétera. Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tendremos habilitados 2 números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos.
Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. El sector avícola, considerado como una de las principales actividades agroindustriales del país y pieza fundamental e indispensable para satisfacer la demanda de alimentos, cada vez más le apuesta a la incorporación de nuevas técnicas en los diferentes procesos de la cadena productiva. Es por ello que dentro del direccionamiento estratégico del sector, la innovación y tecnología toman una especial relevancia en la mejora continua y en la expansión del sector avícola. Aves, 60 años. Que siga con nosotros. A esta hora tenemos habilitados dos números de teléfono. Si ustedes desean, pueden participar: 2263-0023, 2264-9179. Pueden darnos sus comentarios o preguntas para nuestro invitado de esta tarde, Jorge Villacorta, que estaba también listo para participar. Se ha disculpado por un inconveniente de última hora, no podrá estar con nosotros, sin duda alguna. Entendemos la situación de Jorge Villacorta. Astor Escalante, abogado y analista, está esta tarde haciendo la reflexión. Entonces, continuamos hablando sobre la situación de Honduras. Un poco ya hablábamos de lo que pudo haber originado esta situación, en el caso de lo que, digamos, se deriva de una resolución, una sentencia del Tribunal Supremo Constitucional de ese país, y luego el papel que está jugando en este momento entonces el Tribunal de Elecciones. Astor, la inquietud un poco planteada al cierre del segmento pasado. Estamos entonces, ahora, aunque el Tribunal de Elecciones en Honduras pudiera hacer un trabajo, digamos, bastante fidedigno, porque bueno, hay observación internacional también de la OEA, Naciones Unidas, países amigos de ese país que están observando todo el proceso y el desarrollo de esto, pero ya a estas alturas lo que más prevalece es la duda. Y la desconfianza. La desconfianza. Y va a quedar esa desconfianza históricamente. O sea, se le ha dado una estocada a la democracia hondureña con esto. Se le ha golpeado a la democracia hondureña, al anhelo de Honduras de vivir, digamos, en libertad, en armonía, en solidaridad, en democracia, en el respeto a las ideas políticas adversarias, etcétera. Digamos, es una herida grave la que se le da con esta actuación política de los responsables, y ¿sabes cómo va a quedar históricamente? No probablemente todos los sectores lo vayan a acoger de esa manera, pero se va a mencionar como cuando acá, por ejemplo, aparentemente se le arrebataron las elecciones a Hugo Duarte, ¿te recordás? Sí, sí. En aquella fusión que se realizó. Entonces, la gente va a decir, nos robaron las elecciones, en caso que quede Juan Orlando Hernández. Yo tengo la impresión, ¿verdad? Ahora, las últimas cifras que está dando el Tribunal de Elecciones daban, no sé si más o menos 60,000 votos arriba a Juan Orlando Hernández, ¿no? Exactamente. Había invertido todo el resultado prácticamente en los últimos dos días. Exactamente. Entonces la impresión que yo tengo es que esta demora es para concluir que Juan Orlando Hernández es el que gana las elecciones en Honduras, ¿verdad? Ya será la institucionalidad hondureña la que sabrá explicar el porqué de esta demora, ¿verdad? Porque en ocasiones anteriores y en elecciones presidenciales no ha sido así, incluso en países que tienen elecciones mucho más complejas. Por ejemplo, aquí en nuestro país no hubo tanto, digamos, el Tribunal Supremo Electoral estuvo manteniendo informada permanentemente Exacto. Cómo se iban modificando las actas, quién iba punteando, quién iba arriba, y al final, aunque por un estrecho margen, pero se definió que el FMLN ganó las elecciones presidenciales, estas últimas estoy refiriéndome, y las anteriores, y fíjate que en ese sentido, la Sala de lo Constitucional, creo yo, que le dio un escape de tranquilidad a la nación, porque la Sala de lo Constitucional dice, mire, ya se agotó el proceso electoral, sí. Y por lo tanto aquí nosotros ya no tenemos nada que hacer. O sea, lo dijeron en otras palabras, pues, sí, pero claro. La conclusión fue esa, y le dio estabilidad.
fíjate que todavía, si vos invitás a Norman Quijano o a algunos representantes del partido Arena, te van a decir que le robaron las elecciones. Y todavía... Sobre todo, Astor, porque si recordás un poco, se abrieron urnas, ¿no?, en San Salvador, y de repente aparecieron prácticamente, ¿cuánto? 19,000, 20,000 votos nulos. Más, no, pero en este caso que contaban a favor del partido Arena. Exactamente. Entonces, eso como que dejó más abierta la duda todavía, decir, bueno, y si las abrimos todas, y quizás a nivel nacional, ¿qué puede pasar? Pero vaya. Pero queda eso, sí. pero fíjate que aquí en el país no queda ese sinsabor, en términos generales, que diga Correcto. la gente, sí, le robaron las elecciones al partido Arena. Sí. Probablemente solo, incluso algunos del partido Arena digan eso. Pero es que además, a medida que has ajustado un resultado electoral, están ajustado, ocurre ese tipo de Exactamente. situaciones, ¿no? En el caso mismo de la alcaldía de San Salvador, que gana Nayib Bukele con estrecho margen también, un margen más o menos parecido, creo que fueron como 3,500 votos que le ganó a Edwin Zamora, ¿verdad? También algunos decían, es que miren los robos, que no sé qué, pero lo dicen sectores, digamos, reducidos de la sociedad salvadoreña. Una vez instalado, una vez el Tribunal Supremo Electoral le dio las credenciales al alcalde, le dio las credenciales al presidente de la República en su momento, todo mundo cuando ve le dice, bueno, señor presidente, aunque cuando lleguen a su casa digan otras expresiones y toda la cosa, sí, pero sí, en Honduras yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que en Honduras, digamos, sí, a menos que hayan países amigos, ¿verdad?, que hayan organismos internacionales bastante consolidados y que tengan bastante incidencia en Honduras, en el quehacer democrático de Honduras, y que busquen la conciliación hondureña y que le digan, mire, Juan Orlando, digamos que usted ganó. Pero ya eso sería un acuerdo político que va más allá de un resultado electoral. Exactamente, podría ser un acuerdo político. ¿Por qué uno piensa la Organización de Estados Americanos, la OEA, qué papel puede estar jugando en medio de esto? ¿Qué tan difícil también incluso se les puede hacer a ellos para poder emitir una resolución y decir, respaldamos lo que dice el Tribunal de Elecciones a estas alturas? Yo creo que la OEA y al señor Almagro yo creo que más de alguno, incluso de estas latitudes, ya le habrá hecho alguna petición, no digamos en Honduras, le están demandando a la OEA que se manifieste y que diga, que haga el análisis del proceso electoral y que diga lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y para eso hay tantos observadores en Honduras que pueden dar fe, y hay observadores de diferentes corrientes políticas e ideológicas. Entonces, y es un organismo, digamos, internacional, es un organismo en donde todos los países pagamos una cuota para sí, que esos organismos se mantengan. Correcto. O sea, El Salvador da plata, pues, para sí, que Honduras da plata para que esté la OEA y todos los países con los cuales se conforma la OEA. Entonces, tenemos derecho, los países, a decirle al secretario general de la OEA y a otros organismos internacionales, den un dictamen, explíquenos qué es lo que ha pasado y digan si ha habido cosas irregulares, así sí, como se hizo aquí, por ejemplo, sí, con el informe de la Comisión de la Verdad, claro, que a unos no les agrada, a otros les agrada, y hay una denunciación, una mención de personas que cometieron cruentos hechos delictivos y hechos de, digamos, crímenes de lesa humanidad en ese informe, pero ahí sí, está retractado, ¿verdad? Entonces, en el caso hondureño, Astor, lo que tú ves es que esto se ha degenerado. A estas alturas hay una degeneración en todo bueno, este proceso. ahorita hay una efervescencia. Entonces, las imágenes, sí, mira, pues, si vos ves todas las noticias y te metes a Twitter y te metes a todas las sí, redes sociales, vos estás viendo, hay saqueos, hay incendios de centros, de locales comerciales. Sucursales bancarias incluso. Exactamente. Han incendiado vehículos en las carreteras. Sí, entonces es un descontento, ¿verdad? Es un descontento. Algunos dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado? Dicen algunos, si la derecha en Honduras fuera la que se sintiera que le están arrebatando las elecciones. ¿Cómo la derecha, o sea, el partido oficial sí, en Honduras, reaccionara frente a esto? ¿Verdad? Y quieren decir algunos sectores
que la izquierda es como un poco más beligerante, pero en este caso de Honduras, realmente, yo no sé si hay izquierdistas radicales, pues, pero yo veo al mismo candidato presidencial bastante mesurado. Lo veo molesto, incómodo, y creo que está jugando su papel y su rol. Cualquiera de nosotros lo haría. Es decir, le estaban señalando ayer, por ejemplo, el hecho de que firmaron, inmediatamente comenzaron los disturbios, firmaron una carta como de compromiso de sí, cada uno de los candidatos a llamar a las bases, pero Nasrallah prácticamente el siguiente día, horas después, dijo de que daba por desecho la firma de ese. Sí, pero fíjate que yo le doy la razón por lo siguiente, es que quienes lo están moviendo a eso es prácticamente, yo no estoy diciendo los que han apadrinado esa demora en la entrega de los resultados, pero yo creo que no es justificable esa demora. Es decir, claro, si le han invertido millones al proceso electoral de Honduras, ya nuestro Tribunal Supremo Electoral se sentiría feliz, contento, con, digamos, la mitad de lo que los hondureños han tenido para ese proceso electoral. Y el proceso electoral de Honduras, en mi opinión, era mucho más simple que los procesos que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Claro. El proceso electoral de Honduras, en Honduras hay un bipartidismo. Aquí ya tenemos, digamos, dos partidos grandes, pero hay una tercera fuerza en este momento, políticamente hablando, que la ves representada en la Asamblea Legislativa, que es el partido Gana, que es la tercera fuerza política en la Asamblea. Hay un cuarto, un quinto partido en la Asamblea Legislativa y hay un movimiento político emergente que tiene intencionalidad de voto. Que es el caso de Nayib. Es el caso de Nayib. Entonces, pues es probable que en nuestro caso sea un poco más complejo el asunto, ¿verdad? Ahora bien, entonces, lo que ves entonces es la posibilidad de un acuerdo más bien político que otra naturaleza. Perdón, te interrumpo porque me indican de que hay una pausa, tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Okay. La recomendación, si le baja volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Estamos al aire, le escuchamos, díganos. Sí, quería opinar sobre, primero mi respeto por los dos personajes que están ahorita en la entrevista. Adelante, dígame. Pero quería pues decir la realidad de lo que está ocurriendo en Honduras. Igual va a ocurrir aquí en nuestro país. La verdad es de que, acordémonos pues de que a Estados Unidos no le conviene que gane ningún partido de izquierda. Entonces, eso mismo va a ocurrir en nuestro país y va a ser peor que lo que está ocurriendo en Honduras. Porque supuestamente, pues, ¿verdad?, he oído que es ilegal que este señor presidente de Honduras haya ido a reelegirse como presidente. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. A ver, un poco el televidente está anticipando un escenario para el nuestro, ya lo platicaremos más adelante, que creo que es importante vernos en el espejo de Honduras, ¿no? Y nos debería servir de poner las barbas en remojo, como decía. Y ver la incidencia que tienen los estadounidenses, digamos, la administración estadounidense. Pero vaya, entonces, te consultaba Astor, ¿hasta dónde entonces? ¿Es más bien lo que puede haber en ese país es un acuerdo más político que tenga que ver con el resultado? Sí, el acuerdo... Más que se respete la voluntad del ciudadano. El acuerdo político, en mi opinión, no va a reflejar el resultado electoral. El acuerdo político va a ser una necesidad para generarle estabilidad política y económica al pueblo hondureño. Pero que refleje la realidad de ese proceso electoral, creo que no. Es decir, si vos ves, por ejemplo, que en la noche de la finalización de las elecciones, cómo iba de avanzado, digamos, el candidato de la oposición. Sí. Y de un momento después de haber demorado el Tribunal Supremo Electoral sus respuestas, o sea, las cosas variaron increíblemente. ¿Va? Bien, vamos nuevamente al teléfono, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Aquí de Morazán. Díganos, le escuchamos. Mire, mi pregunta más que todo es, viendo todos estos trastornos mundiales que hay en todos estos países, mi pregunta más que todo va en este sentido: ¿qué es servidor público? Es decir, ¿qué es ser
servidor público. Exactamente. Mi pregunta más que todo va en ese sentido, o sea, yo lo que siento es que si la expresión de una voluntad del pueblo, si yo voy a votar es porque me expreso, ¿va? Claro. Pero para dar el poder para ser servidor público. Entonces yo lo que siento es que como que se están peleando el poder por los dólares, por los billetes, por todo ese poder que va a llegar a un gobierno, pues, no por servir. Entonces mi pregunta es, para el licenciado que está ahí, ¿qué es ser servidor público? Claro. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, perfecto. Y es una pregunta, parece sencilla, pero es compleja y a la vez, porque al final de cuentas la esencia de para qué se obtiene el poder, para qué se quiere llegar a ser diputado, alcalde, presidente de este país, si no es para servir, pero bueno. Mira, el servidor público, y gracias al televidente por la pregunta, realmente es resolver los problemas del país, resolver los problemas de las ciudades, resolver los problemas de la salud, de la educación, de la seguridad, de la infraestructura, de las calles. Por ejemplo, vos sentís que nuestras calles tienen una cantidad de baches por donde quiera. Hay responsabilidades municipales, hay responsabilidades ministeriales. Resolver, por ejemplo, que haya un clima de paz, de tranquilidad, de solidaridad, resolver, que los hospitales cuenten con una adecuada atención. Eso es servidor por resolver los problemas de la gente, de la población. El compromiso que tiene el ciudadano que es electo para un cargo de... es ese. de elección popular, digo, el compromiso que asume y no necesariamente para representación de intereses sectores, pero la práctica siempre está presente, ¿no? Pero este es el deber ser, ¿verdad? Que le hemos explicado al televidente, pero el ser, la realidad política es diferente, porque muchos funcionarios, una vez electos, trabajan no para la población, para servirle al país, sino que trabajan para sectores poderosos económicamente o políticamente o socialmente. Es decir, y se confunden que son servidores de todos los habitantes del país, incluso de aquellos que no sean salvadoreños, ¿verdad? Por solo habitar en el país, deberían los funcionarios de servir adecuadamente, igual en Honduras, igual en cualquier país del mundo. Perfecto, debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, Astor, hablemos entonces un poco de la realidad nuestra y cómo nos vemos en el espejo hondureño, y ahora sí hablemos un poco de Triángulo Norte, qué puede implicar esto, cuál debería ser el interés, por ejemplo, de la comunidad internacional, de la OEA, Naciones Unidas, Estados Unidos, de estabilizar lo que está pasando en Honduras para evitar que esto se pueda degenerar aún más. Vamos a ir a una pausa. Recuerdo a ustedes dos números habilitados, pueden seguir participando: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Estamos al cierre de conexiones, nos quedan unos 10 minutos para hacer el análisis final y sobre todo para un poco aterrizar sobre la situación hondureña, pero respecto de lo que puede pasar en El Salvador, para vernos en ese espejo, también la situación de efervescencia, que tanto eso puede tener un impacto obviamente sobre el ejercicio de la democracia, que obviamente esto está debilitando la democracia en Honduras, pero qué impacto puede tener para Centroamérica o por qué no decirlo para El Salvador. ¿Cómo nos vemos en el espejo entonces, Astor? Bueno, yo sinceramente tengo preocupación, ¿verdad? Eso ya lo hemos comentado aquí con tu persona en algún momento. Sí. La preocupación es porque los sistemas son falibles. Y los sistemas, me refiero a los sistemas electorales, ¿verdad? Claro. Los procesos electorales tienen fallas, tienen complicaciones, tienen falta de recurso técnico, a veces recurso económico, recurso financiero. Nuestro país está a la vuelta ya de unos meses de unas elecciones importantes de diputados y de consejos municipales, y la conformación del Tribunal Supremo Electoral nuestro me preocupa. Sinceramente me preocupa porque por mucho que la Sala de lo Constitucional diga que debe despolitizarse, etcétera, etcétera, allí hay una relación política en el Tribunal Supremo Electoral que
yo debo decirlo claramente, está un poco más cargada, digamos, a la derecha que a la izquierda, ¿verdad? Y ese es un problema porque son políticos, en primer lugar. En segundo lugar, está como que la mesa está más balanceada al ala derecha, ¿verdad? Con esta destitución que hizo la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y sube la magistrada suplente. Sí. Entonces se trastocó la conformación. En tercer lugar, preocupación porque los tiempos están corriendo. Yo he visto en el Tribunal Supremo Electoral bastante esfuerzo en tratar de actualizar e ir con el proceso, ¿verdad? Ir sacando el proceso. Tenemos quizás una llamada, ¿no? Sí, sí. Te vi la seña. De acuerdo, gracias, Astor. Bien, vamos al teléfono. La recomendación, baje el volumen al televisor para que le escuchemos de mejor manera. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos al aire, díganos. ¿Aló? Sí, le escuchamos, estamos al aire. Sí, hablo de acá de San Miguel. Habla Miguel Martínez. Adelante, Miguel, le escuchamos. Yo creo que es preocupante, sí, lo que está pasando en Honduras, y tomando en cuenta de que eso se puede replicar aquí en El Salvador. Recordémoslo que aquí en El Salvador hay sectores de la izquierda salvadoreña que son más radicales que la izquierda hondureña. Entonces el llamado para el Tribunal Supremo Electoral para que ponga sus oficios, pues, deje de lado las motivaciones políticas y haga el trabajo que le corresponde. Sí. Solamente. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación, Astor. Bueno, es una preocupación del ciudadano, ¿verdad? Yo tengo preocupación en la esencia de la conformación del Tribunal Supremo Electoral y en los tiempos, por ejemplo, y en algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional que probablemente, digamos, complican también el proceder del Tribunal Supremo Electoral, porque, por ejemplo, dijo la Sala de lo Constitucional, miren, los de las juntas electorales no deben de ser miembros de los partidos políticos, ¿verdad? Sino que el tribunal tiene que nombrarlos, y el tribunal tiene problemas con eso, pero le dice la misma sala, y le deberá pedir listados a los mismos partidos políticos. O sea, la Sala de lo Constitucional ahí hizo un arroz con mango, digamos. O sea, prohíbe que sean de partidos políticos, pero le da la potestad para que le pida a los mismos partidos políticos los listados. Solo el único requisito que tienen que cumplir los listados que le envíen los partidos políticos es que no estén afiliados a un partido político. Pero evidentemente, si los partidos políticos dan un listado, esos que van en los listados tienen simpatía con ese partido político que ha hecho el listado. Claro. Entonces, son situaciones que complican las cosas. Ahora, pero ya hay preocupación en este momento, ¿no? Por todo el tema de capacitación de la junta, de los integrantes de juntas receptoras de votos. Hay preocupación por todo el tema de transmisión de resultados, el conteo de votos, toda esta discusión que ha habido, si van a hacer esta empresa con equipo de Corea del Sur, si Smartmatic, por ejemplo, que está también ahí presente, participa o no participa. O sea, ya hay algún nivel de incomodidad parece sobre esto. Yo creo que eso se tendrán que poner de acuerdo los magistrados. Y yo les hago un respetuoso llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que son nuestros servidores públicos. Bueno, yo en algún momento he sido servidor público, y recordemos que a nosotros, los que hayamos sido, los que son servidores públicos actualmente y los que hemos sido servidores públicos, nos paga la población salvadoreña. El pueblo salvadoreño nos paga su salario, a los magistrados igual. Entonces el llamado es que se pongan de acuerdo, que hagan el esfuerzo de ponerse de acuerdo para adelantar ese tipo de procesos. Yo en eso no estoy tan preocupado, creo que lo van a saldar. La preocupación va a estar en que la elección es bastante compleja en el país, porque vas a votar por rostros, ¿verdad? Que es bueno para la democracia, pero son sábanas, ¿verdad? Es decir, son grandes papeletas. Por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener esos procesos tan complejos, porque también tenés el voto cruzado, ¿verdad? Exacto. Es decir, y el voto fragmentado, que se le llama. Entonces, el conteo sí va a ser complicado, ¿verdad? Va a ser complicado, pero se pretende que una vez vengan los resultados de las mesas electorales, de los municipios, de los cantones, de las escuelas, de donde hayan hecho centros de votación,
y pasen aquí al tribunal. Ya aquí en el tribunal digamos, el conteo tiene que ser eminentemente técnico, claro, ¿verdad? Los escrutinios ya tienen que ser técnicos. Ojalá que el tribunal logre hacer esa capacitación. Yo he visto bastante activo al Tribunal Supremo Electoral. Lo felicito también por ese paquete legislativo, ese paquete de leyes electorales que han puesto en una aplicación. Sí. Yo ya la bajé, por cierto, ahí la ando, ya lo tenía en otro sistema, pero eso es parte también del trabajo que está haciendo el tribunal, ¿verdad? Y esperamos que sea buenos resultados en función de la democracia del país. Ahora, y lo complejo acá es que tenemos 2 elecciones al hilo prácticamente, sí, ¿no? Elección para diputados y alcaldes en marzo del otro año y luego en marzo del 2019 elección presidencial. Sí, que digamos los candidatos presidenciales o los que se creen que pueden ser candidatos presidenciales de algunos partidos políticos han adelantado esa campaña. Y a mí me parece risible también las multas, las sanciones que pone el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Castigan a un candidato a diputado por campaña adelantada y a un probable candidato presidencial, que es a Carlos Calle, y me parece risible las multas. Es decir, creo que estas multas que tiene el Tribunal Supremo Electoral son multas motivantes a continuar desobedeciendo la normativa electoral. O sea, cualquiera presupone, bueno, dice en su presupuesto... Es preferible pagar $114, que casi viene equivaliendo a una multa de tránsito, o pagar $1,000, pues, y ya ha hecho una gran campaña que le ha arrojado una cantidad de adeptos y seguidores. Habrá que hacer una reforma Yo creo que tienen que hacerse reformas, y aparte de eso, de las reformas, que sean mucho más drásticas. Creo yo que la población salvadoreña tiene que estar atenta y decir, bueno, ¿quiénes están violando las leyes del país? A los que violen las leyes del país no les voy a dar mi voto. O sea, la gente debería plantearlo de esa manera. Si queremos construir un verdadero país con democracia, con respeto a la institucionalidad, respeto a la legalidad, que sea transparente, que sea anticorrupción. Es decir, si vamos a predicar todo eso, no tenemos que violar las leyes, ¿no te parece? Claro, y bueno, mientras tanto, entonces, sí hay que estar muy atento, ¿no? Y ojalá que esto no sea un presagio para lo que pueda pasar acá, porque tampoco lo deseamos para este país, ¿no? O sea, no se desea. Yo creo que es un reto importante que tiene el Tribunal Supremo Electoral, los actores políticos, los líderes políticos, los partidos políticos y los liderazgos sociales, empresariales y económicos también del país, porque todos conformamos este país y todos tenemos que trabajar para que haya estabilidad, haya democracia, haya seguridad y haya una buena economía del país. Se nos fue el tiempo. Gracias, Astor. A la orden, William. Muy amable, muy placer, no, a la orden. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.